Hola Vivers, ¿qué tal estáis? Una vez más vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez. Si recordáis lo que estuvimos viendo en el último vídeo, era acerca de los diferentes elementos que configuran los climas españoles y vimos lo general, pues ahora vamos a ir a lo específico, es decir, a los diferentes climas que tenemos en España. Bien, vamos a empezar ya, ¿de acuerdo?, con la parte del temario que nos corresponde, que como os acabo de decir es de los climas de España. Vamos a tener 4 tipos diferentes, 4 grandes climas, ¿vale? 4 grandes dominios climáticos, también lo podemos llamar así. En primer lugar vamos a ver el clima oceánico. El clima oceánico lo vamos a tener principalmente en el norte peninsular, es decir, en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Las temperaturas van a ser suaves a lo largo de todo el año, ¿vale? En torno a los 18 grados centígrados de media. ¿Por qué van a ser suaves? Principalmente porque la amplitud térmica que tenemos, recordad que la amplitud térmica que vimos ya en el anterior vídeo, era esa influencia marítima que lo que hace es suavizar las temperaturas. Al ser un territorio que tiene mar, lo que hace el mar es suavizar sus temperaturas. Por tanto, van a ser muy suaves a lo largo de todo el año, en torno a los 18 grados centígrados. No obstante, cuanto más hacia el interior estemos, menos influencia térmica hay, menos influencia marítima hay en la cordillera Cantábrica. Por lo tanto, esas temperaturas comienzan a extremarse un poquito. Aún así, vamos a tener unos inviernos que van a ser suaves y también unos veranos que serán suaves, que no suelen superar los 22 grados centígrados de media. En cuanto a las precipitaciones, aquí viene lo más destacado de todo, porque las precipitaciones van a ser muy abundantes y también van a ser regulares. ¿A qué nos referimos con regulares? A que no vamos a tener ninguna estación seca. Siempre vamos a tener más de 800 milímetros anuales. Recordamos además que por la parte de Galicia es por donde siempre entran prácticamente el 90% de las borrascas en España. Por lo tanto, son las primeras zonas que reciben esas precipitaciones, que en su mayoría serán en forma de lluvia, ¿vale? Como podéis ver en este climograma. ¿Vale? Fijaos aquí que no hay ninguna estación seca, que las precipitaciones son constantes. Sí que es cierto que en verano suelen bajar un poquito, pero siguen siendo muy irregulares. Y luego las temperaturas, fijaos, ¿vale? Tenemos como mínima 10 en Santander y como máxima en torno a los 21 o 22. Por lo tanto, las temperaturas son suaves. ¿Qué pasa? Que vamos a tener 2 subtipologías del clima oceánico, uno costero y uno interior. Recordad, el costero es el que va a estar obviamente en la zona de costa, que se suavizan sus temperaturas, mientras que el interior, al estar en una zona más al interior, no tiene influencia marítima, no tiene tanta influencia marítima, por lo que sus temperaturas son un poquito más extremas. Bien, en cuanto al clima de montaña, el clima de montaña lo vamos a tener en aquellas zonas que superan los 1000 metros de altitud hasta los 3000, 3500. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vamos a tener un efecto muy importante que ya vimos, que es el gradiente térmico. El gradiente térmico es ese efecto físico producido por la altura, por la cual por cada 100 metros que ascendemos en altura, la temperatura baja 0,6 grados centígrados. De hecho, si os habéis fijado alguna vez que habéis ido a la montaña, poco a poco, a medida que ascendéis, tenéis más frío. Eso es la razón por la que se da ese gradiente térmico. En cuanto a las temperaturas, vamos a tener una media anual que va a ser muy baja, en torno a los 10 grados centígrados o incluso menos. Hay en algunos meses, como son por ejemplo los de invierno, que vamos a tener temperaturas negativas, ¿de acuerdo? O muy próximas a ser negativas, mientras que los veranos van a ser frescos, en torno a los 15, 17 grados. Las precipitaciones son muy abundantes, ¿de acuerdo? Suelen ser en forma de lluvia, pero en los meses de invierno, al tener temperaturas negativas, pueden alcanzar forma de nieve. Suelen estar en torno a los 1000 milímetros anuales, pero esto va a cambiar en cuanto a sus subtipologías. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 tipos de climas de montaña, que va a ser el clima de montaña oceánica y el clima de montaña mediterránea. La oceánica va a tener muchas precipitaciones, ¿vale? Más de 1000, pero
la mediterránea va a tener unas temperaturas que van a ser un poquito más altas, ¿vale? Un poquito más suaves, y sus precipitaciones van a ser algo más escasas, en torno a los 600, 700 milímetros, y puede tener algún mes seco, al contrario que el oceánico de montaña. Perdón, que el de montaña oceánica. Si os fijáis en este ejemplo, que está en Navacerrada, ¿vale? Aquí en la Sierra de Madrid, aquí tenemos un mes seco, ¿vale? Porque tiene menos de 30 milímetros mensuales, y las temperaturas en la zona en la época del verano son un poquito más altas, ¿vale? No llegan a los 20, pero sí que son un poquito más altas. Bien, el siguiente lo vamos a tener en la zona en el clima mediterráneo. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar prácticamente en el 80% del territorio español, porque lo vamos a tener en toda la zona de la meseta, ¿vale? Toda la zona del interior peninsular, todo el sur, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Es decir, en comunidades como ambas Castillas, Madrid, Extremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra, parte de Murcia, ¿vale? Es decir, es muy amplio. Las temperaturas van a ser muy variadas según la amplitud térmica, ¿de acuerdo? Porque aquí esto tiene relación con las subtipologías que tenemos. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero obviamente en los climas mediterráneos marítimos las temperaturas serán más suaves por esa influencia marítima. Las precipitaciones, esto es lo más importante, van a ser siempre escasas e irregulares, en torno entre los 300 y los 800 milímetros, ¿vale? Lo más normal es que lo tengamos en torno a los 400, 500 milímetros, pero hay en algunas zonas como Huelva y Cádiz que ahí reciben más precipitaciones por las borrascas que entran del sur, por lo tanto esas llegan a los 700 milímetros. ¿Pero por qué van a ser escasas estas precipitaciones e irregulares? Porque en el verano, ya lo vimos, el anticiclón de las Azores se sitúa justo encima de la península ibérica. Por lo tanto, las borrascas que vienen no pueden penetrar a la península y solamente dejan precipitaciones en la zona del norte peninsular, mientras que en las zonas del Mediterráneo pues apenas precipita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser las subtipologías del clima mediterráneo? En primer lugar, el Mediterráneo marítimo, ¿vale? El Mediterráneo marítimo lo vamos a localizar principalmente en la costa mediterránea, ¿vale? Baleares, Ceuta, Melilla y la costa suratlántica, es decir, Madrid iba a decir, la zona de Málaga, Cádiz, Huelva. Como os he dicho, tener unas temperaturas suaves, ¿vale? Por esa amplitud térmica que es muy baja, en torno a los 10, 11, 12 grados centígrados. Por su parte, el Mediterráneo de interior lo vamos a tener en la zona, obviamente, del interior peninsular, ambas Castillas, Extremadura, Madrid, el interior también de Andalucía, Aragón. Aquí la característica principal son las temperaturas que van a extremarse. ¿Por qué? Porque no tenemos una zona marítima en el Mediterráneo de interior. Por lo tanto, al no haber influencia marítima, las temperaturas se extreman tanto en el invierno como en el verano, siendo en el invierno mucho más bajas y en el verano mucho más altas si las comparamos, por ejemplo, con Valencia. ¿Qué pasa? Que en la zona del norte, de la submeseta norte, las temperaturas tenderán a ser más frías, ¿vale? Durante el invierno y también durante el verano, mientras que la submeseta sur será al contrario, serán más cálidas tanto en el invierno como en el verano. ¿Vale? Como por ejemplo aquí en Madrid, si os fijáis, ¿de acuerdo? Tenemos una sequía estival, ¿vale? Fijaos aquí en estos 4 meses secos. Y por lo tanto no hay influencia marítima, si os fijáis aquí. Tenemos 20 grados de máxima, unos 25, no, un poquito más, en torno a los 27 de máxima y unos 9 más o menos u 8 de mínima. Por lo tanto, al tener más de 15 grados de amplitud térmica, no hay influencia marítima. Y por último vamos a tener el Mediterráneo seco o subdesértico, como lo queráis denominar. ¿Dónde lo vamos a localizar? Lo vamos a localizar solamente en el sudeste peninsular, es decir, lo que es Almería y parte de Murcia, y en el Valle del Ebro.
Aquí lo más importante es decir que las precipitaciones son muy inferiores a los 300 milímetros, ¿vale? Incluso hay veces que son inferiores a los 150 milímetros. Los 300 milímetros serían en el Valle del Ebro, mientras que los 150 sería más bien en la región de Murcia y en la zona de Almería. Es decir, tenemos un clima totalmente seco, tenemos unos 9 meses secos aproximadamente, ¿vale? Fijaos aquí en este de aquí del medio de Almería. Fijaos, tenemos prácticamente todo el año seco, ¿vale? Eso es lo importante. Y luego ya por último vamos a tener el clima canario. Como su propio nombre indica, lo vamos a localizar en el archipiélago canario. ¿Qué pasa? Que aquí va a haber una serie de factores que han provocado que tengamos aquí otro tipo de clima. En primer lugar, la latitud. Como ya sabemos, toda España se encuentra en una latitud templada en el hemisferio norte, pero Canarias está mucho más hacia el sur y se encuentra casi en la zona intertropical, de forma que tiene las características térmicas de la zona en la que se ubica. Además, tiene la influencia de los vientos alisios. Los vientos alisios son unos vientos de procedencia norte que lo que hacen es suavizar las temperaturas. También se encuentra muy cercana a África, está a 1 hora nadando, como quien dice. ¿Y eso qué es lo que provoca? Eso lo que provoca es que tenga también la influencia de las precipitaciones que tienen lugar en África. Las precipitaciones van a ser muy escasas, como veremos ahora. ¿Por qué? Por esa influencia africana, esa sequedad africana. ¿Vale? Es por eso por lo que muchas veces en la zona de Canarias siempre hay calima, ¿vale? Recordad que esa calima es ese polvo en suspensión que viene directamente desde el Sáhara. Y por otro lado, el relieve. Ya sabéis que el relieve de Canarias es muy particular, porque te encuentras de repente en una zona marítima, es decir, la influencia marítima es muy alta, y de repente te encuentras en la zona más alta de toda España, en la zona del Teide. ¿Por qué? Porque son zonas volcánicas con un relieve muy accidentado, porque surgieron durante la orogénesis alpina, como ya visteis con Elena. Por lo tanto, eso lo que provoca es que haya fuertes contrastes por esa amplitud térmica, por ese gradiente térmico por el que cada 100 metros que ascendemos en altura la temperatura baja 0,6. Entonces, las temperaturas van a ser muy cálidas durante todo el año. Prácticamente todos los meses presentan más de 17 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y las máximas suelen ir en torno a los 25 grados. Es decir, se está durante todo el año entre 17 y 25 grados, más o menos. Eso es lo que se denomina como isotermia. Iso igual, termia, temperatura, la misma temperatura. Y tenemos una amplitud térmica que es muy baja, en torno a los 6-7 grados centígrados. ¿Por qué es tan baja? Si también ¿por qué aquí en Canarias es más baja que, por ejemplo, en Valencia, que tendríamos unos 12 grados de amplitud térmica? Porque no es lo mismo estar rodeado de agua, como es una isla, a tener agua solamente por una zona, por uno de los lados, como es el caso de Valencia. Cuanta más agua, mayor influencia marítima y más se suavizan las temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, van a ser muy escasas también, entre 150 y 300 milímetros, pero tenemos que destacar que cuanto más ascendamos en altura, mayores precipitaciones se recogen, ¿vale? Es decir, en la zona marítima habrá muy pocas precipitaciones, pero si ascendemos en la altura, acabará habiendo muchas más por ese gradiente térmico y ese efecto Foehn. ¿De acuerdo? Así que nada, Beavers, esto de subtipologías oceánica y mediterránea, ni caso, es una errata, ¿vale? Del propio vídeo, del propio PowerPoint al hacerlo yo. Es culpa mía, lo siento, soy humano, ¿vale? Así que nada, esto es todo, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto, que son esos climas de España. Recordad, siempre lo vamos a tener dividido en lo siguiente. Clima oceánico, mediterráneo, canario y de montaña, con sus diferentes subtipologías. Lo que tenéis que aprender de cada uno, principalmente su ubicación, análisis térmico, es decir, temperaturas, y análisis pluviométrico, es decir, de las precipitaciones. ¿De acuerdo? Así que nada, Beavers, esto es todo y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Chao.